tal? Bienvenidos. Las reformas constitucionales de 2011 pusieron a México a la vanguardia en materia de derechos humanos. Hoy en día, todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. El artículo primero constitucional establece el principio pro persona para que en los casos en que se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el juez elija aquella que dé mayor protección a los titulares de un derecho humano. Hoy, a 5 años de estas reformas, haremos un balance y conoceremos los programas de capacitación del Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, comenzamos. Y está con nosotros Roberto Lara Chagoyán. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, actualmente director del Centro de Estudios Constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Agradezco la invitación. Pues estamos a punto de cumplirse 5 años de la reforma que se realizó en junio de 2011 en materia de derechos humanos, esta reforma que posicionó a nuestro país a la vanguardia en esta materia. Me gustaría iniciar la charla para que nos comentaras qué impacto han tenido estas reformas en el quehacer jurisdiccional, en la tarea de los jueces. Bueno, efectivamente ha sido una reforma de gran envergadura, muy importante en términos normativos para el comportamiento y para el trabajo de los jueces. Y me parece que los resultados están dándose muy poco a poco. Se trata de una curva de aprendizaje, porque no es simplemente una reforma que venga automáticamente a cambiar las cosas. Es un cambio de un calado más profundo, es un cambio cultural, de mentalidad de los jueces. Los jueces mexicanos, eso se sabe y creo que nadie lo podría negar, o casi nadie lo podría negar, han estado trabajando y han estado aprendiendo y viviendo el derecho desde lo que se conoce como formalismo jurídico, es decir, desde una tradición teórica y filosófica del derecho en la que lo que priva son las reglas escritas, las reglas que están en la ley, lo que algunos llaman un poco peyorativamente el legalismo, ¿no? Y esta reforma tiene un impacto en ese tipo de concepciones del derecho porque introduce otro tipo de materiales que ya no son estrictamente reglas, sino que son principios. Y se requiere otra forma de razonamiento y yo diría inclusive otra forma de concepción del derecho, ¿no? Eso es un tema que la reforma no garantiza. Ese cambio no lo garantiza la reforma. Lo garantiza más bien la capacitación, el trabajo que se hace con los jueces, con el cambio de paradigma, como se dice ahora, quizás exageradamente, ¿no? Y por supuesto en las nuevas generaciones. No podemos esperar que una simple reforma o un cambio de palabras en la reforma puedan moldear y cambiar, digamos, como se dice vulgarmente, el chip de los jueces para que el día de mañana o para que actualmente hagan razonamientos con principios, ponderaciones, principio de proporcionalidad, de forma tal que se parezcan o se asemejen a otras tradiciones jurídicas del mundo, ¿no? Que han trabajado, tienen más tiempo trabajando con este tipo de modelos. A mí me parece que, y es una crítica que yo he hecho, que la reforma en el fondo buscaba terminar con esta cultura del formalismo, pero se optó por una reforma precisamente a nivel formal. Es decir, yo advierto cierta contradicción, porque si lo que se quería combatir era el formalismo, me parece que se opta por un medio que es una reforma escrita en la Constitución, en el artículo primero, que también es formal. Por lo tanto, la mentalidad de los jueces, de la mayoría de ellos, por supuesto que hay honrosas excepciones, siguen pensando en la letra de la ley o en la letra de la Constitución. Y entonces entienden la reforma en clave formalista, cuando deben entenderla en una clave diferente. ¿Cómo ves tú o qué opinas sobre esta parte de la interpretación de las normas, ¿no? Mencionabas, no se trata solamente de que esté ahí la reforma, de que los derechos fundamentales ahora ya no solo sean los de la Constitución, sino también los que contienen los tratados internacionales. Esto para nosotros como ciudadanos, uno dice, qué bueno, eso es positivo, pero en la realidad, como tú señalas, ¿cuál es el trabajo de los jueces? ¿Qué implica para un juez? Hablabas de la capacitación, ¿qué implica para un juez llevar
llevar más allá esta protección de los derechos humanos a través de la interpretación de las normas? Claro, bueno, tu pregunta es central en el debate actual, en el constitucionalismo moderno. Cuando se habla de interpretación constitucional, se está hablando de qué corriente, de qué concepción del derecho siguen los jueces para tener un funcionamiento, digamos, unos efectos con una determinada corriente u otros efectos con otra determinada corriente. Y eso también es hablar al mismo tiempo del tipo de control constitucional. La reforma demanda, ordena, obliga a los jueces a hacer un tipo de control constitucional que no sea originalista, como decíamos, legalista, tradicional, formalista, ¿no? Sino Eso más manda la amplio. reforma, claro, más extensivo, más expansivo, más protector, más pro persona, como se dice, ¿no? En la propia reforma. Pero hay dos corrientes de interpretación, como te decía, dos escuelas bien identificables en términos teóricos. Digamos, la interpretación que es formalista, originalista le llaman algunos, en la que la interpretación consiste en descubrir el significado que se supone contenido en una norma, en una disposición jurídica. Mientras que la otra corriente es una corriente que propone que la interpretación no es descubrir el significado, sino proponerlo, sino, me explico, crearlo, a veces asignarlo a las normas, el significado, bueno, a los textos normativos, el significado de la norma. Claro que estas dos corrientes chocan frontalmente, porque para algunos es muy importante, los primeros, cuidar la división de poderes. Solo, dicen ellos, solo los legisladores crean derecho y los jueces no, solo lo deben aplicar, por eso tienen que sujetarse. Hay una línea como muy delgada, ¿no? Tienen que sujetarse estrictamente al texto escrito de la norma. En cambio, la otra corriente, la corriente constructivista, no formalista, realista de la interpretación, lo que dice es, no, hay que asignar, los jueces no se pueden limitar a descubrir significados, sino a asignar significados de las normas, ¿no? A crear derecho. Y por supuesto que el punto más fino de la distinción está en que para los primeros, para los formalistas, interpretar puede ser calificado, o sea, un juicio interpretativo, un enunciado interpretado, puede ser calificado como falso o verdadero. En cambio, para los otros no. Puede ser calificado como correcto, incorrecto, eficaz, eficiente, justo inclusive, pero no verdadero o falso. En el primero de los casos, los jueces hacen un trabajo, digamos, cercano a lo científico, ¿no? O dan con el resultado de la norma o no, porque se piensa o se parte de la idea de que las normas tienen un solo significado que hay que descubrir. La otra corriente dice, no necesariamente. El legislador no pudo estar pensando en cada uno de los detalles fácticos reales de la aplicación del derecho. Por eso los jueces completan el trabajo del legislador con la aplicación concreta, la interpretación de las normas. Entonces pelean estas dos corrientes. Tu pregunta por eso la vuelvo a retomar. ¿Qué está pasando con la interpretación actual con la reforma? Bueno, habría que hacer un estudio empírico, que se hacen, por ejemplo, los científicos sociales, los que estudian el comportamiento de los jueces, y seguramente nos arrojarán resultados pronto. Pero yo podría anticipar que, por lo que he visto en la Corte, como fui secretario de Estudio y Cuenta 11 años, que muchas veces se mezclan indebidamente estas dos concepciones del derecho. Es decir, se trata de responder a los mandatos del artículo primero constitucional, mandatos interpretativos o de cómo debe interpretarse el material jurídico, pero por otro lado se responde a ese mandato con un formalismo, y ahí con es una donde interpretación mecánica estricta de la ley. Me parece que estamos ahorita en este impasse en México, los jueces están en esta suerte de contradicción, pero que yo confío en que se pueda superar poco a poco con el paso del tiempo y con la curva de aprendizaje ascendente, ¿no? Donde los juzgadores empiecen ya no solamente a leer el texto, sino a entender, a interpretar con una tradición distinta, constructivista, más como lo haría un autor muy famoso, muy conocido, que es Ronald Dworkin. Y lo hemos visto, porque hemos visto sentencias en las que se está haciendo esta interpretación y se está yendo a una máxima protección de los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de la capacitación. Claro que sí. Vamos a la pausa entonces, también le tenemos el resumen de las actividades académicas de la Escuela Judicial. Regresamos en un momento, no se vayan. Regresamos.
Continuamos. Antes de retomar nuestra charla con el doctor Lara Chagoyán, echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial. Seminario de Género y Violencia Política. Durante 2 días, juzgadores y especialistas en la materia se reunieron para hablar sobre la violencia de género desde la perspectiva electoral. Seguimos viendo, desafortunadamente, que hay varios elementos que se encuentran presentes como malas prácticas o delitos electorales en nuestra cotidianidad. La compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, son cuestiones que permanecen y que es importante que se puedan atacar de forma eficaz. La Escuela Judicial y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje firmaron un convenio de colaboración para la capacitación en materia de derechos humanos, no discriminación, grupos vulnerables e igualdad de género. La prioridad de este convenio es mejorar la cultura de los roles de identidad social para así construir ambientes seguros de desarrollo profesional, tanto para las mujeres como para los hombres. Seguimos conversando sobre el impacto de las reformas constitucionales con el doctor Roberto Lara Chagoyán, y en el bloque anterior nos comentaba el extremo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando no se hace esta interpretación de la norma? Pero también puede ocurrir lo contrario, que se recurra mucho a esta interpretación. Efectivamente, en esta curva de aprendizaje se han visto las dos realidades. Sí. O bien se regresa al formalismo y se lee en clave formalista, como ya lo dije, o se van al otro extremo, algunos operadores jurídicos, que ha pasado, esto ha pasado, lo hemos detectado algunas veces, porque entonces se considera que las normas vigentes, que los códigos, que la normatividad en general, pues es un mero referente, que ahora hay que aplicar los contenidos de los principios y sobre todo los tratados internacionales de derechos fundamentales contenidos en tratados, y a veces, no siempre, se obvia la norma, se obvia la vigencia, se obvia los pilares formales del ordenamiento. ¿Cuál es el consejo a seguir en la capacitación, por ejemplo, o en la operación del derecho, en las dos cosas? Bueno, tratar de entender en su justa dimensión lo que supone la reforma y lo que supone este cambio de paradigma interpretativo, ¿no? Y es que cuando se trata de casos fáciles o casos rutinarios, aquí hay que aplicar tradicionalmente la norma. Hay que suponer que efectivamente, como dicen los formalistas, existe un significado, y creo que es además en la mayoría de los casos son así. O sea, los casos trágicos o difíciles son pocos realmente. Y hay que reservar esa interpretación creativa, propositiva, ampliativa en esos casos de verdad controvertidos. Por eso yo parto más bien de una tesis ecléctica, en la que separemos casos rutinarios o fáciles, la interpretación puede seguir siendo la misma, la tradicional. Y con eso se resuelve. Claro, por supuesto. Y en los casos difíciles o casos trágicos hay que aplicar, hay que atender a la vertiente constructivista, propositiva, creativa del derecho, ¿me explico? Y aún ahí hay que tratar de racionalizar y de construir argumentos con muy buen razonamiento, con una muy buena argumentación jurídica que respalde las posiciones de los jueces para que esto no parezca una arbitrariedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, autores como Manuel Atienza consideran que no se debe de caer en los dos extremos, ¿no? En el formalismo un equilibrio. Y en el ultraactivismo judicial, donde ya el juez toma el lugar de la autoridad administrativa haciendo políticas públicas, por ejemplo, o el lugar del legislador inventando o creando, legislando normas donde no tendría que hacerlo, ¿me explico? En todo esto, para lograr este equilibrio, sin duda, y ya lo mencionabas, la capacitación es fundamental. ¿Cómo se debe dar esta capacitación? Estamos en la Escuela Judicial, tú eres profesor de la Escuela Judicial, ¿cómo se debe dar esta capacitación? Bueno, es un tema fundamental en cualquier sistema en el que se pretende un Estado de Derecho, ¿no? Escuché yo una vez a un profesor argentino que se llama Martín Bomer, una frase que me gustó, y él dice, tenemos que sacar el derecho de los códigos. Y se refería mucho el profesor Bomer a la capacitación. Es decir, los profesores que enseñamos a los jueces o a los que van a ser jueces, debemos de abandonar el modelo memorístico de aprenderse el código sustantivo y el código adjetivo, pensando que un cúmulo de conocimientos memorizados por los jueces va a tener como resultado
pues la eficiencia, ¿no? La aplicación correcta, adecuada de las normas y por lo tanto de la solución de los problemas sociales. Sabemos que esto no es así. En la capacitación somos responsables los capacitadores, los profesores, de aproximar el derecho fuera de los códigos. ¿Y cómo es esto de fuera de los códigos? Bueno, los juristas, operadores del derecho, tienen que entender que los códigos son solamente la fuente del derecho, pero no son el derecho. La interpretación, la argumentación consiste en darle sentido a esos materiales contenidos en las fuentes. ¿Me explico? Y no pensar que la fuente y el derecho son lo mismo. Por lo tanto, se requiere herramientas intelectuales específicas para saber leer un código, para saber extraer el contenido, para saber armonizar o integrar una premisa normativa en un razonamiento, para poder probar la premisa fáctica o darla por cierta, antes de armar el último paso, que es el famoso silogismo judicial. ¿Me explico? Entonces, los profesores de cualquier materia, los de civil, los de constitucional, los de penal, los de laboral, los de metodología o de argumentación jurídica, tenemos que hacer todo ese trabajo para cambiar la enseñanza tradicional de códigos y leyes por conceptos, concepciones, corrientes, contrastes, interpretaciones, ponderaciones, etcétera. Y en estos casos, el análisis de casos prácticos resulta más útil. Pero por supuesto que sí. Y lo podemos nosotros comparar con el vecino del norte, ¿no? En Estados Unidos la formación tradicional desde el siglo XIX es famosa precisamente por el case method que utilizan ellos, ¿no? Que inicia precisamente en la Universidad de Harvard con un abogado que se llamaba Langdell. Con este modelo de Langdell, del case method, los estudiantes aprenden a razonar el derecho a partir del caso concreto. No aprenden las fuentes de memoria para resolver el caso, sino que es al revés. Gracias a que tienen que resolver un caso en las aulas universitarias, tienen que proponer la respuesta del derecho, se ven obligados a argumentar de manera natural. Me parece que los jueces o en la capacitación en esta escuela tendríamos que optar por un modelo similar, un modelo en el que además aquí los jueces que están capacitados ya pasaron la carrera, claro. Ya se saben el Código Penal y el Código Civil. Eso suponemos, ¿no? Por lo tanto, en estas aulas de capacitación ya mucho más profesional, más específica para los juzgadores, tendríamos que hacer ejercicios, prácticas con las sentencias, con los casos, con los hechos, con los expedientes, para poder ayudarles a construir herramientas de razonamiento, de detección de problemas, de aislamiento de problemas y de modelos de argumentación que permitan justificar, validar los razonamientos, las conclusiones de los razonamientos, más allá de que una norma lo diga o no. Y sobre todo en este tema, ¿no?, de los derechos humanos, que como nos has platicado, se trata de la interpretación, de no solamente la lectura de la ley o lo que señala la norma, sino que hace falta desarrollar esas habilidades para ir en ciertas ocasiones, también como lo mencionabas, un poco más allá de la ley. Claro, trabajar con normas que contienen derechos humanos supone un conocimiento más amplio, ¿no?, del que se tenía tradicionalmente. Se requiere, por ejemplo, ya dijimos, argumentación jurídica, interpretación, buenas nociones de teoría de la argumentación, pero también se requiere conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Se requiere que conozcamos cuáles son los contenidos de los tratados y después herramientas específicas que ayuden a fijar los contenidos, ¿sí? Un derecho humano tiene la característica, la propiedad de que suele ser incompatible con otro en un determinado momento, en un determinado caso concreto, con una persona o con otra. Por lo tanto, para poder elegir, para poder determinar cuál es la respuesta jurídica a un caso de incompatibilidad de derechos, se requieren herramientas especiales para fijar el contenido o los contenidos y después pasar a las ponderaciones, a los principios de proporcionalidad, etc. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema ahora de lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Cómo ha impactado esta reforma en el ciudadano común? Por supuesto. Vamos a la pausa y también de regreso le tenemos la agenda del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos.
Veamos un adelanto de los eventos académicos que realizará en los próximos días el Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con las conclusiones sobre el tema de hoy. Ciclo de conferencias sobre argumentación jurídica. La cita es el lunes 23 de mayo a las 10:30 horas en la extensión Netzahualcóyotl de la Escuela Judicial. Ángeles Ródenas Calatayud, catedrática de la Universidad de Alicante, España, presentará el tema Principios para una teoría argumentativa del derecho. Programa de formación Jurisdicción en el Sistema de Justicia Penal. El martes 24 de mayo inicia el cuarto curso con el tema Medios de impugnación. Se realiza de manera presencial en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal y se transmite por videoconferencia a todas las extensiones y aulas. Diplomado Valoración Racional de la Prueba. El periodo de inscripción inicia el 6 de junio. El curso está dirigido a magistrados de circuito y jueces de distrito, así como secretarios de tribunal y juzgado. Diplomado Presencial Argumentación Jurídica, Toma de Decisión y Simplificación de la Decisión Judicial. El curso se llevará a cabo en las extensiones de Mérida, Jalapa y Querétaro. Las bases pueden consultarse en www.ijf.cjf.gov.mx. Revista número 42 del Instituto de la Judicatura Federal. Se invita a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, académicos y estudiosos del derecho a participar en la integración de esta edición. El tema es Derecho de Acceso a la Justicia. Los requisitos del texto se pueden consultar en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Estamos en la parte final del programa, vamos a las conclusiones de esta entrevista con el doctor Lara Chagoyán y me gustaría que nos comentaras este impacto que ha tenido la reforma en materia de derechos humanos, pero en el ciudadano común, ¿no? Ya hablamos de la tarea de los jueces, ¿no? De los retos que tienen, de la capacitación. ¿El ciudadano común sabe cómo hacer valer sus derechos? Bueno, la pregunta es más compleja, porque para poder medir el impacto de la reforma en la sociedad hay que distinguir entre los niveles y los temas. ¿A qué me refiero con esto? A nivel de los debates que ha generado la reforma, es indudable que hay un avance, porque hoy la sociedad y las autoridades discuten más, debaten más el tema de los derechos. Anteriormente era un discurso más bien, constreñido a los juristas, a los abogados, a los académicos. Sí, ni siquiera sabía mucha gente qué era. Pero ahora ya se discute en todos los ámbitos de la sociedad el tema de los derechos. Eso de por sí es algo positivo en una sociedad democrática, como comprenderemos, ¿no? Que se pueda hablar de esto y que la gente pueda enterarse de que existen normas reformadas, la Constitución con una visión mucho más abierta al exterior, al ámbito internacional de los derechos humanos. Eso es algo bueno. Pero en contraste a ello, ¿qué pasa con la institucionalización de los derechos? Es decir, ¿qué cambios efectivos han operado en la sociedad mediante las instituciones del Estado para poder hacer realmente disfrutables y alcanzables estos bienes, estos derechos? Aquí es un poco más complicado medirlo, ¿no? Y yo creo que aquí se requiere mucho del diálogo entre los científicos sociales que se dedican a medir estos impactos y estas cuestiones y los juristas. Me parece que hemos estado divorciados de los científicos sociales, nosotros los juristas, y tendremos que acercarnos más. Ellos tienen muchas metodologías, a eso se dedican, para medir el efectivo goce de los derechos. Y quiero aprovechar para hacer un comercial. El próximo 15 de junio, precisamente, vamos a tener la presentación de un libro de una doctora en ciencia política, la doctora Karina Anzola Vere, que trabaja en Flaxo, y va a presentar un libro que se llama A 5 años de la reforma de derechos humanos, y está hecho por politólogos, por sociólogos del derecho, por científicos sociales. Y va a ser ahí en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia el día miércoles 15 de junio de este año. Ahí vamos a poder tener una gran oportunidad de escuchar a los científicos sociales que están más enfocados a medir el efectivo goce de los derechos. Volviendo a la pregunta, a ver, yo otra vez haría otra separación. En cuanto a derechos de seguridad
social, de seguridad, más bien seguridad jurídica, es decir, estos derechos que tienen que ver con el debido proceso, yo creo que el avance es considerable y es significativo, tanto en la sociedad como en las autoridades. La Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha emitido importantes y yo diría valientes resoluciones, por ejemplo en materia de tortura, que antes no se habían emitido. Ha habido un avance significativo en la interpretación y en la construcción de ciertos discursos jurídicos o jurisprudenciales en materia de derechos del detenido, en materia del debido proceso, de la defensa adecuada, de tortura, como ya decíamos, ¿no? En materia de derechos del derecho de familia, en materia de personas con discapacidad. El derecho de las víctimas en materia también. de víctimas, en materia de menores. Ha habido avances, pero claro, estos derechos no le cuestan tanto dinero o ningún dinero al Estado. Son los derechos liberales, clásicos, ¿no? Pero el gran tema está en los derechos sociales y culturales, los derechos que sí demandan un gasto y una preocupación. Una ¿Cuáles podrían ser? Como el derecho a la vivienda. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. ¿Sí? Este tipo de bienes primarios, de necesidades básicas de la sociedad que siguen estando en lista de espera. Eso es una realidad. No tengo los datos, pero podemos intuir que el efectivo goce de ese tipo de bienes no está a la altura de un Estado democrático de derecho en nuestro país. Más bien al contrario, me parece que los derechos en el papel, los derechos en la Constitución, distan mucho de los derechos vistos como bienes, como estados de cosas, de bienestar, ¿no? Si nosotros nos vamos del discurso del papel de los derechos al discurso del bienestar, ahí es donde podemos nosotros hacer juicios críticos de todo lo que nos falta por hacer en este país. Y sin embargo, pues tenemos la esperanza de que la construcción de lo social vaya haciéndose poco a poco con el concurso de las autoridades, de la sociedad, de la academia y de todos los interesados y implicados en esta cuestión tan importante, ¿no? Pero a manera de conclusión, ¿tú consideras que vamos en el camino correcto? O sea, con base en lo que señalas en esta última parte de nuestra charla, o sea, se están dando pasos, quizás no tan rápido como quisiéramos, ¿no? En particular en estos derechos, derecho humano al agua, ¿no? A la salud, a la vivienda, pero este es el camino. ¿O pues podría haber otras vías? Me parece difícil hacer una afirmación tan contundente de como si este es el camino o no. Lo que sí puedo decir es que es un buen comienzo, que se discuta, que se debata, que se interiorice en la discusión y que sea un tema de la gente, porque antes no era un tema de la gente, insisto, era un tema de las autoridades y de los partidos políticos. Ahora empieza a ser un tema de la gente. Cuando esto es así, el siguiente paso tiene que ser necesariamente positivo, porque la gente no se va a quedar, eso esperamos, nada más con el discurso. Va a demandar un avance, una construcción de va a ir social, exigiendo sus propios derechos. Poco a poco más. Y por supuesto, es algo transversal, porque tenemos que apostar a la educación de los niños, al cambio de cultura, a la eliminación de los prejuicios de género. A la capacitación permanente de los jueces, de los operadores, no solo los jueces, los abogados. Exactamente. Y un tema fundamental que es la cultura de la igualdad, de la que todavía no podemos decir que estamos en ella, ¿no? En México tenemos una cultura de la desigualdad que se construye día a día en todos los niveles sociales, soy distinto porque tengo más, soy distinto porque sé más que tú, etc. Y tenemos que ir pensando en cómo ir combatiendo la desigualdad estructural, simbólica, material, etc. Pues se nos acabó el tiempo. Doctor Roberto Lara Chagoyán, como siempre un placer conversar contigo y esperamos tenerte en un programa para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias también a usted por estar con nosotros. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.